Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 6:31 y por supuesto también unidos, solidarios con todas aquellas familias que ya comienzan a percibir precisamente los estragos de las lluvias, especialmente en aquellas zonas altamente vulnerables. Estamos con nuestros equipos periodísticos, como lo escuchábamos muy temprano, en la transmisión de nuestro noticiero, ya desplazados en los diferentes puntos del territorio nacional para darle seguimiento a este sistema de presiones atmosféricas que están impactando en todo el territorio y que de acuerdo a las autoridades, desde luego, ya esto se ha convertido en una alerta para el territorio nacional. Por cierto, para todos aquellos padres de familia, suspenden las clases a nivel nacional. El Ministerio de Educación, en su cuenta oficial, toma la decisión de suspender clases a nivel nacional. Esto incluye a los centros educativos privados. Así es que desde ya usted tome en consideración, desde luego, esta decisión. Invitamos, dice, a la población a estar pendiente de las informaciones que emiten las autoridades correspondientes para actuar ante cualquier acontecimiento. Pedimos a la comunidad educativa estar atentos de nuestros medios para mantenerse, desde luego, informados. Así es que la suspensión de clases incluye también a las universidades del país. La situación de temporal que tenemos es bastante incidente, por lo cual pues hay que procurar evitar cualquier tipo de desgracia. En la segunda parte del programa vamos a tener al presidente de Protección Civil y ministro de Gobernación, Mario Durán, que nos va a estar dando una evaluación de los acontecimientos que tenemos a nivel de país. Así es que desde ya manténgase muy atentos porque estamos prestos a llevarles a ustedes todos los acontecimientos que están generándose alrededor de esta situación de temporal que está impactando no solo nuestro país, sino gran parte del territorio centroamericano. Así es que ahí tenemos, por cierto, imágenes que ponen en perspectiva la incidencia de estos sistemas atmosféricos en la zona, por lo cual pues advierten que vamos a tener mucha incidencia de agua para las próximas horas. Así es que a usted, amigo que nos sintoniza, tome en consideración estas imágenes y otras que vamos a estar colocando a lo largo de nuestra transmisión para mantenerlos bien al tanto de cómo está el comportamiento de estos sistemas atmosféricos que están predominando en la región centroamericana y que sin duda alguna ahora ya las autoridades en nuestro país la tienen con la debida observancia para ver el desplazamiento que estos van a tener por la región y su paso por nuestro país. Así es que esto es lo que acontece de primera mano. Recuerde, suspenden las clases, incluyendo centros privados, colegios privados y también universidades. Información que fue posteada hace unos minutos, hace unos 10, 12 minutos, para que usted pues no salga con sus niños y no los exponga precisamente para ir a la escuela. Bueno, vamos entonces a presentarles también nuestro programa en la primera parte, donde vamos a conversar sobre el impacto de lo que podría ser también situaciones financieras a nivel mundial y sobre todo cuando el mismo Fondo Monetario Internacional alerta de un frenazo económico debido a lo que podría considerarse una guerra comercial entre grandes potencias económicas. Así es que vamos a hablar sobre eso y por supuesto también de otros aspectos que tienen que ver con el presupuesto general de la nación y la política fiscal en nuestro país. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios Ricardo Castareda, él es economista senior y coordinador de País para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Gracias por acompañarnos, Ricardo, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto estar contigo, con Rommel. Buenos días a los televidentes.
me uno al llamado de solidaridad, especialmente para quienes están sufriendo los catástrofes de la lluvia, que generalmente son los grupos más vulnerables de nuestro país. Bueno, saludo también a Rommel Rodríguez, él es economista de Funde. Gracias, Rommel, por estar siempre atentos a acompañarnos, a hacer análisis pertinentes y muy importantes para estudiar el fenómeno económico también en el país. Gracias por la invitación, Ernesto, un gusto estar contigo, con Ricardo. Y igual reitero este llamado, ¿verdad?, al cuidado, a estar presente de todas las notificaciones que da el gobierno sobre estas lluvias, ¿verdad?, que están trayendo tanta mella a nuestro país. Bueno, interesante. También recuerde participar, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Ahí están nuestras cuentas, @diálogo21, @Neto López Radio, para que ustedes participen y puedan formular sus comentarios. Y si tienen información de última hora también, háganosla llegar a esas cuentas y nosotros vamos a darlas a conocer a lo largo de nuestro programa. Bueno, desaceleración sincronizada es en algún momento el término que se está manejando a nivel de estos organismos internacionales. El Fondo Monetario alerta de este frenazo económico y por supuesto también la gran pregunta es, bueno, ¿de qué se trata este nuevo acontecimiento y cómo podría impactar en economías como las nuestras? Tienen la palabra ambos. A ver, Ricardo. Bueno, efectivamente el Fondo Monetario Internacional acaba de dar una conferencia de prensa donde indica que la economía mundial se está desacelerando. Ellos han bajado su previsión de crecimiento económico, la han pasado de 3.3% a 3.2% para este año. Y plantean que en 90% de los países a nivel mundial es que se está viendo esta desaceleración. Cuando se pregunta a uno cuáles son los factores que hacen que la economía en términos generales esté creciendo menos, pues prácticamente nos encontramos con dos, ¿no? Uno es el tema de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Estamos hablando prácticamente de las dos economías más importantes del mundo y que por lo tanto cualquier decisión que ellos tomen tiene un efecto cascada, y particularmente en países como El Salvador, que somos países sumamente abiertos. Cuando allá hay un pequeño resfriado, pues a nosotros nos da una gripe muy, muy fuerte. Adicionalmente está también el incremento del precio de petróleo, que eso también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico, y básicamente lo que se está vislumbrando es que para el próximo año, a pesar de que se espera que la economía mundial crezca en 3.5%, realmente siguen siendo tasas de crecimiento muy bajas, y prácticamente, aunque se han tenido algunas tasas de crecimiento más altas después de la crisis económica mundial, en términos generales la economía no ha logrado recuperarse de las tasas que tenía previo al 2008. Un punto importante también a tomar en cuenta es que la Reserva Federal de Estados Unidos hace un par de meses redujo su tasa de interés. Generalmente cuando se reduce la tasa de interés es porque está tomando ya medidas de precaución frente a una posible recesión. Hay algunos economistas que plantean que esta reducción de la tasa de interés fue muy temprano, que mejor debería de haber guardado ese instrumento para cuando hubiera realmente unas menores tasas de crecimiento. En cualquier caso, el panorama económico mundial es sumamente complejo. Nos encontramos que la mayor parte de los países o buena parte de los países están teniendo que adoptar medidas proteccionistas, un poco en respuesta a las medidas que está adoptando Estados Unidos, y que por lo tanto el escenario internacional es diferente, ¿no? Por ejemplo, se había planteado mucho que en casos como El Salvador debían de tener una estrategia de promoción de exportaciones y que debía abrirse por completo a los mercados internacionales, pero sin embargo lo que nos estamos observando es que a nivel mundial están cambiando esas condiciones, y por lo tanto uno de los puntos que hay que tomar en cuenta es el tema de el fortalecimiento de los mercados internos. Ricardo, mira, se está deslizando la economía mundial a la primera recesión de 2009. Es decir, esto es lo que se está manejando en los mercados internacionales. Ayer hacía la misma pregunta en el programa en directo con Ernesto López Radio, con economistas del Colegio de Profesionales en nuestro país,
Y me decían que también habría que buscarle cierto componente también, me decía, alegórico, es decir, que muchos también buscan alertar, pero no es que realmente se pueda tener de primera mano algo así tan drásticamente para hablar de una recesión, ¿cierto? O vale la pena estar advertidos, ¿no? Yo creo que es importante estar advertidos, pero que ahorita lo que estamos viendo sí es una desaceleración. Esto quiere decir que la economía, sí, que la economía crece, pero no crece como debería de ser, a una recesión que ahí sí tiene otro tipo de implicaciones. A ver, Rommel, ¿cómo te sumas tú a este análisis que tenemos esta mañana de día martes? Bueno, primero, como complementando lo que ha explicado ya en parte Ricardo, también hay otros elementos muy importantes en este análisis y parte de ellos son el Brexit, ¿verdad? Que también es una realidad prácticamente a partir del 31 de octubre de este año, ¿verdad? Si no hay un acuerdo en el Parlamento británico, es evidente que se dará y se materializará el Brexit, y esto tendrá también una repercusión en la Unión Europea y en la economía mundial, pero también a las disputas comerciales que existen entre Estados Unidos y China. También hay que añadir las disputas que están dándose entre la Unión Europea y Estados Unidos en el tema del acero, ¿verdad? Y en la industria aeroespacial. Entonces, estos también son elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Quizás para dimensionar mejor el tema del impacto que puede tener esta recesión, digamos, económica mundial, que esperemos no se dé, ¿verdad? Es que recordemos que en el año 2009, debido a la gran crisis financiera mundial, los diversos estados, ¿verdad?, especialmente las economías avanzadas, tuvieron que entrar a hacer una política contracíclica a través de la política fiscal. Se dieron cuenta que la política monetaria fue insuficiente para contener la crisis, y eso dejó a gran parte de los países endeudados, ¿no?, con un gran nivel de déficit fiscal y de deuda pública, y que han estado atendiendo esas necesidades, ¿verdad? Ahora, una segunda crisis, ¿verdad?, que viniera y tuviera impacto en la economía mundial, en las economías locales, la pregunta sería: ¿cómo encuentra ahora las cuentas fiscales de todos estos países desarrollados? Bueno, también estamos nosotros ahí incluidos, ¿no?, las cuentas fiscales. Entonces, el espacio, el margen para hacer política fiscal se ha reducido considerablemente. Entonces, eso también es un llamado de alerta que se está teniendo en este proceso de discusión en torno a la política fiscal. Y también otro aspecto muy importante que hay que tener presente en esta discusión es que mucho de lo que se consume a nivel mundial, ¿verdad?, los principales demandantes son las economías desarrolladas. China, Estados Unidos, Alemania, Francia, son potencias, y entonces gran parte de lo que se consume en el mundo y la dinámica de las economías en vías de desarrollo depende mucho de las exportaciones que se dirigen hacia esos países. O sea, si es una guerra comercial, si es producto de una guerra comercial, todo este modelo de, digamos, de comportamiento y de incertidumbre que genera alrededor. Exacto. Y si ahora esas economías se están desacelerando, ¿verdad?, están teniendo un componente de consumo que se está disminuyendo gradualmente, no está haciendo, digamos, una desaceleración en el consumo rápida, pero sí gradual. Entonces, todos los productos que se van de las economías en vías de desarrollo hacia ahí, entonces también eso va a afectar el dinamismo de las exportaciones. Por ejemplo, para el caso nuestro, nosotros las exportaciones han perdido considerablemente dinamismo en los últimos meses, ¿verdad? Y eso se ha traducido en un incremento del déficit comercial, que también es un elemento que nos pone más vulnerables al impacto de una crisis económica internacional. Ese es el elemento clave en todo esto. ¿Cómo impactaría en economías regionales y particularmente como la nuestra? A ver. Bueno, antes de decir cómo impactaría, también otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la política migratoria a nivel mundial, y que también esto puede tener un impacto sobre todo en países como El Salvador, que depende de remesas. ¿Cómo afecta una recesión a nivel internacional a países como El Salvador? Creo que lo que podemos hacer es irnos alrededor del año 2008, 2009, cuando se vivieron los efectos mayores a la última gran crisis económica mundial. ¿Qué es lo que pasó en el caso de El Salvador? Bueno, por un lado, que aunque la crisis económica mundial se dio principalmente o inició en la parte financiera, luego esto tuvo un impacto directo en lo que nosotros le llamamos la economía real. ¿Qué tiene que ver la economía real? Bueno, tiene que ver con temas como la producción, como temas del consumo. Primero, por ejemplo, El Salvador cae a tasas de crecimiento negativa,
Entonces, cuando caen las tasas de crecimiento negativa, uno de los impactos que se tiene es que hay menos recaudación, ¿no? Al haber menos recaudación, el Estado tiene menos recursos para poder destinar a las necesidades básicas como temas de educación, temas de salud. Entonces, dentro de las opciones, si se adopta una política anticíclica, es que como además está cayendo la inversión privada, es decir, los inversionistas no tienen los recursos para poder invertir en el país, para poder incrementar las inversiones públicas y para poder mantener los niveles de gasto, el Estado lo que empieza es a endeudarse. Y entonces esto se generan altos déficit comercial, altos déficit fiscal, pero los niveles de deuda también se empiezan a incrementar. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de El Salvador, en el año 2009, más o menos, el déficit fiscal rozó casi el 6% del Producto Interno Bruto. O sea, eran niveles de déficit sumamente altos. Y esto fue algo que sucedió en todos los países a nivel mundial, ¿no? Esto también afecta directamente a las personas porque aumenta el desempleo, disminuyen los ingresos que tienen para poder consumir los productos, y entonces si no se toman las medidas adecuadas, una crisis económica mundial lleva a que incrementen los niveles de pobreza. En el caso de El Salvador fue muy interesante porque lo que se adoptó fue un plan anticrisis, que ese plan lo que buscó fue principalmente aumentar los niveles de gasto social. Y entonces, de acuerdo a las estadísticas oficiales, en El Salvador, a pesar de que se tenían tasas de crecimiento negativas, la pobreza iba disminuyendo, pero fue porque había una decisión de priorizar, digamos, en ese momento, el hecho de que no se incrementara la pobreza. Ahora, Rommel preguntaba, en estos momentos, ante la situación fiscal que tiene El Salvador, ¿realmente están las condiciones como para poder atender una nueva crisis económica mundial? Y la respuesta es que no. Actualmente la situación fiscal del país sigue siendo sumamente compleja. Los niveles de deuda ahorita ya sobrepasan el 70% del Producto Interno Bruto. Lo vamos a discutir más adelante cuando veamos el tema del presupuesto, que la partida presupuestaria más grande es el servicio de la deuda, y por lo tanto todos esos elementos hacen que en los escenarios que se preparan, incluyendo el propio presupuesto de la nación, tome en cuenta cómo está funcionando la economía mundial para que estemos preparados ante una eventual situación que evidentemente las implicaciones son implicaciones fuertes y que lo percibe todas las personas, pero principalmente, y aquí nuevamente es como, no importa que sea una crisis ambiental, una crisis alimentaria, una crisis mundial, generalmente los grupos que terminan siendo afectados más son los grupos más vulnerables, las personas más pobres, quienes habitan en el área rural, las mujeres. Veámoslo, Rommel, de tu, digamos, bajo esa lógica y quizás ya introduciéndonos a esos elementos o factores que en algún momento serán incidentes o pueden ser incidentes, ¿no? Claro, a la hora de tomar en cuenta un estudio. Por eso, de cómo enfrentar una situación. Claro, por eso el llamado era, durante el periodo que tuvimos una recuperación gradual del crecimiento de la economía, ¿verdad? Hemos tenido crecimiento de 2.5 en años pasados. Bueno, este año cae la proyección a 2.3. Pero sí fue un momento para haber generado espacio fiscal suficiente para atender las demandas en un momento donde se puede dar un impacto de la crisis financiera internacional. También en este análisis hay que tener presente que somos una economía dolarizada, ¿verdad? Y además de que tenemos una economía dolarizada, tenemos también una deuda pública, ¿verdad? Un componente de pensiones que va siendo cada vez creciente, ¿no? Entonces estos son elementos que fuera de lo que corresponde al escenario de la economía internacional también hacen más vulnerables nuestras cuentas fiscales, ¿no? Por ejemplo, en una economía dolarizada
muchas personas dicen que bueno, porque con una economía dolarizada no tiene un efecto en el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos esa relación de $1 equivale a 8.75 colones, ¿verdad? No, pero recordemos que también el ajuste no se hace vía precios del tipo de cambio, ¿verdad? Sino que a través del mercado de trabajo. Así tuvimos nosotros, por ejemplo, el impacto de la crisis financiera en el año 2008, en el último trimestre del año 2008, ¿verdad? Cuando tuvo fuerza el impacto y tuvo una gran desaceleración de las exportaciones, el empleo cayó considerablemente, incluso en el sector privado, en alrededor 9.000 puestos de trabajo. Y eso está registrado en las estadísticas de los cotizantes activos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, esos son como los componentes reales, como bien dice Ricardo, donde se da el ajuste de la parte monetaria a la parte real. Ese es un elemento. Y el otro elemento también muy importante es que recordemos que tenemos una deuda pública que va creciendo, ¿verdad? Que para ser concretos, el presupuesto para el próximo año se ha estimado con un Producto Interno Bruto de 27.000 millones de dólares y pico, ¿verdad? Pero ya tenemos una deuda pública que alcanza los 20.000 millones de dólares. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llamar la atención, especialmente a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que en el proceso de discusión de este presupuesto general del Estado, ¿verdad?, para el año 2020, tengan mucha atención el panorama económico internacional de cara a lo que fundamenta y tiene el rigor y subyace al presupuesto general del Estado del año 2020. A ver, cuando hablamos de prepararnos, esto pasa por comprender las tasas, digamos, como la tasa de crecimiento que hemos tenido, para saber qué tan fuerte o débiles podemos enfrentar una situación como esta, ¿cierto, Román? Así es. Ok, 1. 2, cuando se refiere al tema de presupuesto, es ver la musculatura con la que también un actor importante dentro del tema económico va a jugar en una situación como esta. Así es que tenemos una tasa de crecimiento promedio baja, ¿verdad? En los últimos años. Tenemos una economía que está dolarizada, por eso solamente contamos con la política fiscal. Si queremos verle de ese cuerpo llamado economía. Exactamente. Perdón, un poco el símil que quería llegar. Así es. Entonces, ese otro músculo es esta política monetaria, pero, digamos, tiene un efecto neutralizado porque somos una economía dolarizada. Bueno, la política monetaria no puede hacer mayor incidencia, ¿verdad? Y por eso contamos ahora con la política fiscal. Pero la fuerza, la vehemencia con la cual puede incidir la política fiscal en la actividad económica depende del nivel de déficit fiscal y de la deuda pública. Y si tenemos un alto nivel de déficit fiscal y de deuda pública, entonces el efecto, digamos, que se puede tener para incidir en la actividad económica es menor, ¿no? Entonces, ocupando un poco el símil, ¿verdad? Es como una persona que tiene sus dos manos, ¿verdad? Una mano es la política monetaria, la otra es la política fiscal, pero debido a que estamos dolarizados, pues no puede hacer uso de la política monetaria, solo puede utilizar la política fiscal, pero la política fiscal, debido a estos componentes del déficit y la deuda, está adolorida, ¿verdad? Está desgastada. Entonces, la capacidad para hacer incidencia en la actividad económica de forma positiva se tiene, pero su margen es reducido. Ok, fíjate que recogiendo un poco el término de la dolarización, me trae a colación y recuerdo que siempre ahora es más libre o como que hay más licencia para hablar de que como la dolarización de alguna manera no le da espacios de mayor movimiento a nuestra economía para poder de alguna manera enfrentar algunas situaciones como las que estamos hablando. Y es un tema que obviamente en el pasado ha sido de mucho debate, el tema de la dolarización, pero pocos se atreven a hacer algún cambio al respecto. No sé, realmente. Sí, definitivamente que es un tema que debería de estar en la agenda de discusión. Entendemos que en algún momento, hace un par de años atrás, los organismos quisieron abordar este tema, pero es un tema que aborda los puntos, abordan los temas y otros países del área centroamericana. Me decía un economista del sector privado el día de ayer, por cierto, me decía, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como no tienen dolarizada su economía, sus tasas de crecimiento son diferentes a las nuestras. Sí, bueno, de hecho El Salvador es el país que menos ha crecido en las últimas dos décadas de toda la región centroamericana. ¿Y es por la dolarización, Ricardo? Es uno de los factores que explican. Hay estudios serios que lo han realizado para el caso del salvadoreño donde se muestra
que efectivamente el tema de la dolarización ha sido un lastre para el tema del crecimiento económico, ¿no? Y entonces evidentemente ante eso es una camisa de fuerza que al momento de que tú tienes las herramientas para enfrentar un problema, en el caso de El Salvador, a diferencia de otros países, sus herramientas son mucho más limitadas, ¿no? Ya decía Rommel, hacía el símil con el tema de las manos, o uno puede también pensar en el tema de una bicicleta, ¿no? Es como que tú intentes andar con una bicicleta, pero en el caso de El Salvador solo tiene una llanta, pero además esa llanta le falta aire. Eso evidentemente es sumamente complicado y es uno de los elementos que debe de tenerse la discusión. Y cuando tú planteabas que, bueno, y entonces, ¿qué es lo que deben de hacer nuestros países? Una parte importante en eso es el tema de la planificación. Es decir, que las instituciones del Estado deben adelantarse y prever distintos escenarios y cuáles son las medidas que van a adoptar dependiendo cómo se vayan adoptando los escenarios. Uno, por supuesto, desearía de que nunca hubiera recesiones económicas mundiales, que no hubieran desaceleraciones, pero eso no se trata de cuestiones de gusto, sino realmente frente a realidades, y a partir de eso es que el Estado debe tomar en cuenta esos elementos. Y uno de los puntos importantes en el caso de El Salvador, si no tiene dolarización, es la política fiscal. ¿Y la política fiscal dónde se ve reflejada en un país? En el presupuesto público. Ahí es donde tú observas cómo está la política fiscal de un país. Y en el caso de El Salvador, aunque hay elementos importantes, digamos, por ejemplo, se tiene un incremento del gasto social para el presupuesto del año 2020 que lo llevaría de 9.7% del PIB de este año a 10.5% del PIB para el año 2020, estaríamos hablando de que es el gasto social más alto de por lo menos las últimas 2 décadas, lo cual es bueno. También trae otro tipo de elementos que vuelven a reafirmar la situación vulnerable de las finanzas públicas. ¿Cuáles? Déficits fiscales altos, niveles de deuda pública altos, gasto público insuficiente para poder atender las grandes necesidades de la población y unos ingresos que siguen siendo bajos y de características regresivas, ¿no? Eso son elementos que no se dan de la noche a la mañana. Esto ha sido un conjunto de decisiones que se han tomado en las últimas décadas. Ahora, sí que este gobierno tiene la obligación de enfrentar esa realidad y de presentar medidas de cómo se empieza a transformar un presupuesto que hasta ahora es prácticamente un presupuesto de supervivencia a un presupuesto como verdadero instrumento para el desarrollo de El Salvador. Y eso es importante que se tome en cuenta en estos momentos que se discute en la Asamblea Legislativa modificaciones que se vayan a hacer. Por un lado, tú cómo logras mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero por el otro lado, cómo ese presupuesto le empieza a dar respuestas a las necesidades de la población. Ok, entonces, a pesar del aumento en el gasto social, el presupuesto sigue siendo o reflejando problemas estructurales de finanzas en el área pública. Sí, porque fíjate que si uno hace, por ejemplo, un doble clic en el tema del gasto social, ¿dónde es que está concentrado el aumento del gasto social? Está concentrado en las transferencias a las alcaldías, porque hubo un aumento del FODES que ahora representa el 10%, y el otro aumento en el gasto social está asociado al tema del pago del sistema previsional. Entonces, en términos generales, por ejemplo, si las municipalidades no tienen planes de desarrollo concretos, y este incremento que se da en el sistema previsional, que sabemos que solo beneficia a un pequeño grupo de la población, entonces, aunque estemos hablando de un incremento sustancial del gasto social, posiblemente la mayor parte de la población no vaya a ver un impacto directo en el beneficio directo que tienen. Y otro elemento importante es que nuevamente seguimos sin tener presupuestos por resultados. Entonces las discusiones que tenemos ahorita es a partir de cuántos recursos más o menos van a tener las instituciones públicas, pero la ciudadanía no sabe qué resultados va a esperar con esos recursos. Y entonces esos elementos son muy importantes a tomar en cuenta. Ok, informes de meteorología, lluvias de tipo temporal en horas diurnas y nocturnas es lo que hemos tenido, según ese reporte mismo que nos presenta las autoridades de medio ambiente. Vamos a examinar un poco esta imagen satelital
que nos pone en perspectiva de cuáles son aquellos factores de incidencia atmosférica que están predominando sobre la región centroamericana y particularmente sobre nuestro territorio. Todo esto que se le conoce en la jerga meteorológica, lo que sería la zona de convergencia intertropical, está bastante, digamos, dispersa, lo cual ha generado concentraciones de lluvia, especialmente casi frente a nuestras costas, si ustedes pueden visualizarla, lo cual está generando desde luego esta incidencia de tormentas en parte de todo el territorio nacional, por un lado, y por otro lado también, de acuerdo al informe que presentan las autoridades, todo este sistema de desplazamiento conocido como todo el flujo del este está generando desde luego también trayendo mucha humedad desde lo que sería de esta zona hacia la región centroamericana. Estos sistemas atmosféricos son los que de alguna manera están posicionados esperando que según el tiempo que transcurra, de acuerdo al desplazamiento que tengan, podrían ir cambiando este sistema o este clima que tenemos hoy en día. Pero mientras tanto, la situación de temporal, la situación de lluvia se va a mantener en nuestro territorio y vamos a estar atentos a darle seguimiento precisamente a lo que pueda presentarse a lo largo de las próximas horas. Tenga mucha precaución si se desplaza por las carreteras. Ya sabemos que han sido suspendidas las clases tanto a nivel público como también privado, universidades también, por parte del ministerio, por lo cual pues usted tome en consideración las recomendaciones y especialmente aquellos que viven en zonas bastante vulnerables. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente de Protección Civil y ministro de Gobernación, Mario Durán, dándonos una evaluación también de cómo se está coordinando ya esfuerzos para ponerle atención a aquellas zonas que estarán siendo observadas y atendidas para cualquier emergencia. Así es que nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Bueno, gracias a Super Selecto vamos también a aprovechar a examinar cómo está el tráfico por nuestras carreteras. Vamos a irnos precisamente hasta el Boulevard de los Héroes para poder ver cuáles son las condiciones de tráfico que tenemos en esta importante zona. Hay una fluidez vehicular, como ustedes pueden observar y apreciar en este sector de los centros comerciales. Tenemos lluvia, por supuesto, ahí se puede visualizar muy bien el pavimento, cómo está de húmedo, por lo cual pues usted tome en consideración si piensa desplazarse por estas zonas para evitar cualquier tipo de problema de accidente. Vámonos hasta El Salvador del Mundo, que es muy importante porque convergen desde luego 3 o 4 importantes arterias. Hablamos del sector de la conexión con el Boulevard Constitución, prácticamente la conexión que hace El Salvador del Mundo pues está fluido, no hay ningún problema para poder desplazarse. También en el sector que corresponde a el Paseo General Escalón, la conexión de la avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto la Alameda Roosevelt. Así están las condiciones en esta importante zona. Vamos a examinar el último para que usted tenga de primera instancia cómo está. El sector de Los Chorros, vamos a ver, por lo menos en esta ubicación de nuestra cámara, no tenemos ningún problema en el sector de Los Chorros, no así, vamos a esperar. Alguien me estaba posteando un mensaje de que habían algunos derrumbes en la zona del Turicentro, Los Chorros. Parece que sí se han presentado, pero al menos en esta perspectiva de cobertura de nuestra cámara no tenemos ningún problema para que usted se desplace por esta zona. Nos vamos entonces a la pausa, como siempre recordándoles que en tu súper sabemos lo que buscas. Por eso acá ahorras desde siempre, comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras comprando lo que más buscas con ofertas que son irresistibles. Es que en tu súper ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Presupuesto de 2020 eleva desafíos para cumplir un elemento bien importante, ya entrando en esta materia, lo que sería el tema de la ley de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Efectivamente, recordemos que la ley de responsabilidad fiscal fue establecida, ¿verdad? Fue pactada por los partidos políticos a finales del año 2016. El año pasado tuvo una reforma, ¿verdad? Y, digamos, en ella lo que incluye es un ajuste fiscal del 3% que debería de finalizarse el próximo año, en el año 2021, ¿verdad? Para después iniciar un proceso de consolidación, de estabilización de las finanzas públicas. Sin embargo, así como está planteado este proyecto de presupuesto para el año 2020, se tiene un componente de deuda bastante grande, ¿no? Y por tanto, pues es bien difícil que se pueda dar ese ajuste o iniciar este ajuste en este año 2020 que estamos el próximo año, y también finalizar ese proceso de ajuste del 3% del PIB en el 2021 es muy difícil, ¿no? Entonces, esa es como la discusión que se va a sostener en el marco, digamos, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y también, como ya bien destacaba Ricardo, un presupuesto que se da esta contradicción, ¿no? Que tiene históricamente un fuerte componente de gasto social, como bien decía Ricardo, uno de los presupuestos con el más grande gasto social como proporción del presupuesto mismo y también como proporción del Producto Interno Bruto. Sin embargo, también tiene un problema estructural de financiamiento. ¿Y cuál es ese problema estructural de financiamiento? Que está apalancado con mucho endeudamiento, ese gasto social, curiosamente, ¿verdad? Y también este financiamiento proviene sobre todo, ¿verdad?, de ingresos tributarios sobre la base de la regresividad de los impuestos, ¿no? Entonces, ese es ese elemento. Entonces, decíamos, cómo en esta situación de un contexto económico con mucha incertidumbre económica, ¿verdad?, tenemos que atender las necesidades sociales de la población, las demandas sociales de la población con escasos recursos, pero otra parte, ¿verdad?, se está financiando ese gasto social con mucho empréstito. Entonces, ese es un problema que subyace a la técnica, digamos, que tiene que ver la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto y también el Ministro de Hacienda. Es decir, por un lado tenemos satisfacer los derechos fundamentales de la población, ¿verdad?, atender sus necesidades básicas, pero por otro lado también, como lo establece el presupuesto, la Constitución Política, el presupuesto tiene que estar equilibrado, ¿verdad?, y tiene que tener un financiamiento, pero no un financiamiento que ponga en riesgo la sostenibilidad de mediano y largo plazo. Ese es, por decirlo así, el meollo del asunto. Ok, Ricardo, tú recientemente en un artículo que publicó el periódico Diario El Mundo, decías, después de la reflexión de los elementos que deben de estar en la discusión del presupuesto, tú decías que es fundamental que su discusión sea abierta, transparente y madura, y que se abran todos los espacios para que los distintos sectores puedan dar una opinión y un aporte importante en este proceso antes de su aprobación. Efectivamente. Primero, nosotros desde el ICEFI esperamos que este sea el último presupuesto que en su diseño no hayan habido espacios para la participación ciudadana, ¿no? Nosotros entendemos que este gobierno asume el 1 de junio cuando el proceso de elaboración del presupuesto del 2020 inició prácticamente en marzo o abril de este año. Entonces, no podemos echarle la culpa a este gobierno, pero sí esperamos que el próximo año esto cambie. ¿Por qué? Porque El Salvador, de acuerdo al índice de presupuesto abierto, solo tiene una nota de 7 sobre 100 en el tema de participación ciudadana en los espacios presupuestarios, ¿no? Porque nunca hay espacios para que la ciudadanía o los distintos sectores puedan expresarse. De hecho, uno conoce el presupuesto hasta que llega a la Asamblea Legislativa, y generalmente en la Asamblea Legislativa las discusiones se dan únicamente con los diputados y no hay espacios para que nadie más pueda participar. Y algo que debemos de tener presente es que el presupuesto no es ni del presidente de la República, no es ni del ministro, ni de los diputados, ni de las diputadas. El presupuesto pertenece a todas las personas. Es financiado principalmente con impuestos que provienen del pago que hacen todas las personas, incluso aquellos que se encuentran en pobreza extrema, en el área rural.
cada vez que van a comprar un producto, están financiando el presupuesto. Entonces, ahí es muy importante. Pero lo otro... Bueno, nunca se ha generado un espacio de apertura nunca. Para organismos, para profesionales como ustedes, la Asamblea Legislativa, no recuerdo, que llame precisamente para retroalimentarse o alimentarse de insumos como los que ustedes manejan. Justamente, y por eso es nuestra invitación a que ahora sí se abran esos espacios, sobre todo porque es importante, porque para poder aprobar este presupuesto se necesita una mayoría calificada. Y por lo tanto se va a requerir que las grandes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo. Pero ¿sobre qué premisas se deberían de poner de acuerdo? Bueno, primero sobre premisas técnicas, ¿no? Que realmente estén fundamentadas los elementos que ahí se tienen. Pero lo otro es que las decisiones que se vayan a tomar no sean en la lógica de cómo voy a afectar al gobierno o cómo yo me voy a mejorar mi posición en la oposición, sino más bien las decisiones deben de ir encaminadas cómo este presupuesto empieza a darle respuesta a los grandes problemas que tiene la población. Por ejemplo, uno de los elementos que se tendrá que discutir en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto es si los recortes que se han hecho en algunas instituciones realmente van acorde a la realidad que tiene el país. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, te decía que el gasto social incrementa, pero por ejemplo instituciones que van a sufrir un recorte, una de ellas es el Ministerio de Medio Ambiente, que contrasta con la alta vulnerabilidad ambiental que tiene El Salvador. Bueno, lo estamos viviendo en carne propia justamente estos días, y esto es una situación que va a estar pasando todos los años, porque El Salvador es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. ¿Uno qué esperaría en el presupuesto? Bueno, que el presupuesto atendiera esas necesidades. No, ahora presenta un recorte. Bueno, tendrán que ir a explicar, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente a la Asamblea Legislativa por qué hay ese recorte y si ellos esperan que con esos recursos van a mantener los resultados que se tienen. O sea, la demanda del cambio climático requiere de una mejor apuesta entonces en esta, sin duda, digamos, área, ¿no?, de presupuesto. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si vemos el tema de educación. El tema de educación incrementa, pero incrementa poquito. Pasa de 3.73% del PIB a 3.75% del PIB. El Ministerio de Gobernación, y que ya va a estar con nosotros por acá también el ministro, necesita, porque Protección Civil, que tiene también su propia naturaleza, necesita tener todos los recursos necesarios. Y así estoy seguro que si tú tuvieras aquí en este momento a todos los ministros, todos te dirían que necesitan más recursos. Entonces también pasa por un tema de prioridades. Y por eso es muy importante que el presupuesto esté vinculado a la planificación. ¿Cuáles son los objetivos principales que tiene el país? Ya para concluir esta primera etapa de nuestro programa y darle paso al ministro de Gobernación y presidente de Protección Civil, ¿cuáles son los aspectos recomendables que ustedes harían a manera de resumen para poder de alguna manera lograr un equilibrio en el estado de las finanzas públicas y sobre todo también bajo esa mirada de poder volvernos fuertes ante cualquier situación financiera de impacto mundial? A ver. Bueno, en primer lugar, como vuelvo a destacar, una revisión exhaustiva de las bases económicas del presupuesto, de su marco macrofiscal, en un entorno económico cambiante que apunta hacia una recesión económica mundial. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento también importante, ¿verdad? Adecuar lo que corresponde a atender las demandas de la población, ¿verdad?, con esas restricciones estructurales del financiamiento que hay en el presupuesto, que conlleva a tener más deuda, pero por otro lado también hay que reconocer que gran parte de los tributos que financian el presupuesto son de naturaleza regresiva. Entonces hay que cambiar esa dinámica, fundamentalmente esos dos elementos. Ok, Ricardo, ¿cuál sería tu recomendación ya para finalizar? Bueno, que realmente se solicite a los distintos ministerios cuáles van a ser los resultados que ellos esperan obtener con los recursos que ellos se tengan, para que la discusión sea a partir no solo una cuestión de cifras de millones de dólares, sino también de cómo esto va a impactar a la ciudadanía, y que por lo tanto la prioridad sobre los cambios que se vayan a hacer sean en esa lógica, ¿no? Por eso es muy importante que la discusión en este proyecto de presupuesto cambie las discusiones anteriores, y yo sí reiteraría, Ernesto, que se abran las puertas para que los distintos sectores puedan opinar sobre un presupuesto que realmente puede
dar respuestas a los grandes problemas que tenemos como sociedad. Ok, les agradezco como siempre que me permitan de alguna manera con ustedes comprender mejor el fenómeno de la economía del país y más aún ahora que hemos colocado también como otra instancia esta advertencia que hacen organismos internacionales para prepararnos mejor para enfrentar cualquier desequilibrio financiero, tal y como en algún momento se está observando y se está introduciendo precisamente en el debate económico. Rommel, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias también a ti, Ricardo. Gracias. Van a estar, a propósito, van a estar de ponentes en este, es el 12º Congreso de Economistas de América Latina y del Caribe, de la cual el país es sede. Este es un evento que también está organizando el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce, ¿verdad? Así es que es un evento que va a ser de 3 días, mañana, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Ponencias muy importantes donde se van a tratar estos y otros elementos. Qué bueno, ahí estaremos pendientes del resultado de este congreso. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos precisamente con el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el licenciado Mario Durán. Vamos a hablar de la situación temporal y los planes, desde luego, cómo se están manejando a raíz de estas lluvias que están azotando el territorio nacional. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre, muy atentos de saber cómo estamos con la situación temporal que está, desde luego, impactando en todo nuestro territorio. Ahora me acompaña en la segunda parte del programa el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Cómo estamos, Ernesto? Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana y pues aquí estamos. ¿Cuál es la evaluación, ministro, que se tiene de la situación atemporalada, sobre todo también cuando sabemos que se está poniendo mucho énfasis en saber la situación de esta cárcava y que podría generar deslizamientos de tierra precisamente en el sector de Santa Lucía? Entiendo que también hay una observación muy precisa en el sector del Bajo Lempa, que son zonas altamente vulnerables y otras. ¿Cuál es la evaluación que se tiene, ministro? Bueno, primero comentarte y a toda la población salvadoreña también hacer énfasis, porque ya se estuvo anunciando en las diferentes redes sociales, pero algunos la información llega después o antes, claro, en los medios de comunicación. Las clases se encuentran suspendidas a nivel nacional, tanto en colegios privados como en escuelas públicas. También las universidades no están exentas de esta suspensión. Ya las redes del Ministerio de Educación han determinado esto, ¿verdad? Muy temprano por la mañana. Así que, por favor, acatar las medidas del caso. Muchas veces algunas universidades no prestan atención a estas declaratorias, pero es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Entonces, en esta medida, por favor, tomar las medidas correspondientes y acatar lo que el Ministerio de Educación pues está informando en este momento. Se ha declarado alerta amarilla, el día de ayer se declaró alerta amarilla a nivel nacional. Hoy por la madrugada, por la mañana, hemos declarado alerta naranja, tanto en la cordillera volcánica como en la costa, es donde se presentan más lluvias en este momento, y bueno, la saturación del agua en la tierra pues puede generar algunos deslizamientos, algunos derrumbes, de los cuales ya se han presentado algunos en los chorros o algunas inundaciones, por ejemplo, en el Bajo Lempa. Así que estamos trabajando como sistema de protección civil a nivel nacional para acompañar a la población salvadoreña y obviamente para que no se presente ningún hecho que lamentar. Nosotros estamos activados desde el día de ayer, hemos estado trabajando también en la noche y en la madrugada, hemos estado monitoreando esto de la cárcava de Santa Lucía, que me voy a permitir hablarte sobre este tema en particular porque es algo que pues debe de conocer la población salvadoreña, una situación muy lamentable que están viviendo una gran cantidad de salvadoreños. Y bueno, en este punto te quiero decir que la cárcava de Santa Lucía en Ilopango, esta cárcava data
desde alrededor del 2005 inició, ya para el 2008 no pasaba desapercibida, y desde entonces no se le dio ninguna solución a dicha cárcava, ¿verdad? Nosotros hemos podido observar cómo ha ido creciendo a través de los años, es decir, ustedes pueden entrar a las redes sociales o pueden entrar a YouTube y encontrar cantidad de reportajes acerca de este tema. También ha sido abordado por la prensa escrita, y bueno, es una agonía que han vivido a través de más de una década los residentes de Ilopango, específicamente en la Santa Lucía, una cárcava que ahora tiene una caída de más de 70 metros, una cárcava que prácticamente tiene inhabilitada ya una casa, está técnicamente pues inhabitable, está en el aire, en cualquier momento puede ceder y caer. Esta persona, ya hay una persona que perdió su casa ahí en esta eventualidad. Anteriormente hubieron 2 personas que perdieron su casa. Nunca se invirtió en reparar y en solucionar este problema. Realmente es algo que no podemos entender como gobierno, como funcionarios, como ciudadanos. Es poco entendible, ¿verdad? Cómo se pone en riesgo más de 400 casas, más de 400 familias. Una situación que cuando tú tienes una cárcava de 70 metros, hay una gran posibilidad incluso de que todo el cerro ceda, porque prácticamente estás quitando el soporte, ¿verdad? Nosotros, cuando entramos a esta administración en junio, bueno, ahí están las imágenes. Ahí hay imágenes, ahí se encuentra el viceministro de Gobernación, también junto con el ministro de Defensa y Romeo. Es agobiante para las personas que ahí viven, saben que en cualquier deslice van todos. Pues estás hablando de 400 familias las que se encuentran en esa situación, y es complicado en la medida que nosotros estuvimos ayer por la mañana temprano y parte de la tarde con los vecinos, estuvimos conversando con cada uno de ellos. Ellos reconocen que este gobierno ha trabajado de manera rápida y eficiente, pero... Ha atendido rápido la emergencia, ¿no? Es que sucede que Entiendo que en la primera semana de cuando se instala el gobierno, comenzaron a inspeccionar este lugar, porque ya tenían advertencias de un problema. Nosotros, ¿no? Bueno, en el Ministerio de Gobernación enviamos... Ahí está, esa es una perspectiva mucho más, digamos, evidente de la situación crítica de esta familia. Mire, podría ser cualquier salvadoreño, es decir, esta situación se puede presentar en cualquier parte, en cualquier momento. Sabemos que no ha habido mucha responsabilidad a la hora de construir alrededor de nuestro país, ¿verdad? Y es también cosas que esperaría yo que sean del pasado, pero cuando tú ves, por ejemplo, esta cárcava en la que pones en riesgo tantas vidas, ¿verdad? No solo las personas que viven a la orilla de eso, sino que podría ceder todo ese muro y traerse consigo muchísimas casas desde mucho más alto. No entiendes, no puedes comprender por qué esa situación. Nosotros entramos al gobierno y mandamos una inspección, el Ministerio de Gobernación manda una inspección en la primera semana de gestión. Para julio instalamos, es decir, el segundo mes de administración, nosotros convocamos al Consejo Nacional de Protección Civil, el cual es dirigido por tu servidor, y bueno, ahí se encuentra tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil, y acordamos invertir en esta cárcava $3.2 millones. Sí. Ya está aprobado este fondo, ¿no? Ya está aprobado, se entregó al Ministerio de Obras Públicas para que generara una licitación, fue adjudicado ya a una empresa, y la empresa justamente iba a iniciar labores esta semana, y este temporal pues vino a generar complicaciones. Ministro, en una reunión que se tuvo, que ese dinero que se había invertido, se puso de ejemplo el redondel Maferrer, ¿verdad? Alrededor de 3 millones, mejor hubiese servido para tratar situaciones como esta. Sí, hablando con el ministro. Hablando con el ministro de Obras Públicas, con Romeo, me decía, bueno, hay un... Ahí está, este es el tweet que recogía desde hace días que se estaba tratando este tema, ¿no? Sí, claro. Que fue el día de ayer, por cierto. El día de ayer nosotros convocamos nuevamente al Consejo para establecer prioridades y obviamente para hablar sobre la situación que estaba viviendo el país y ponernos al frente de la situación. Comentarte que es cierto, hay inversiones en este país, en gobiernos anteriores, que uno no puede comprender. Yo ponía de ejemplo el redondel Maferrer, es algo típico, algo que las personas en San Salvador pueden identificar, o personas que vienen desde afuera y cruzan por ese redondel pueden ver,
pero hay muchas de esas, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, una pasarela, y me decía el ministro de Obras Públicas, costó casi $3 millones, y con ese mismo dinero nosotros podríamos haber salvaguardado las vidas de estas personas en Santa Lucía, ¿verdad? Haber construido una cárcava o haber construido las obras de mitigación para que esta cárcava no se diera. No comprendes cómo es posible que las prioridades no estuvieran con la gente. Nosotros aprobamos estos fondos el segundo mes de nuestra administración, unánimemente, es decir, ni siquiera nos lo cuestionamos. Fue el primer punto de agenda e inmediatamente todos dijimos sí, hay que invertir esos 3.2 millones de dólares en reconstruir esa cárcava. Hoy resulta que por los daños que ha sufrido en estos días es posible que estas obras salgan aún más costosas, y es obvio pues porque ha venido cediendo. Ya son casi 20 metros en el transcurso de los últimos 3-4 días que ha caminado esta cárcava, y uno dice, bueno, increíble cómo han hecho que una cosa que pudo haber sido resuelta hace 10 años con una inversión mínima de $200-300 mil, hoy 10 años después, 11 años después, se creció el problema. Exacto. O sea, y no solo eso, sino pones en riesgo la vida de los salvadoreños, pones en riesgo la vida de niños. Ahí hay niños, ahí hay ancianos, ahí hay jóvenes, personas trabajadoras, personas que han con mucho sacrificio comprado sus casas o incluso se encuentran pagando sus casas. Entonces, toda esa agonía que viven las personas en Santa Lucía, en Ilopango, es algo que uno tiene que solidarizarse y comprender que no es posible que eso sea algo natural. Nosotros no podemos obviar que nuestras inversiones tienen que estar enfocadas en la población salvadoreña y en protección a los salvadoreños. Esto no se tiene que seguir permitiendo. Yo no concibo que un gobierno haya construido, por ejemplo, obras tan costosas como una pasarela que nadie usa, en vez de salvarle la vida a personas o salvar la casa de una persona en otro punto. Así que, bueno, decirle también a la población, el día de ayer Michelle Sol, nuestra ministra de Vivienda, anunciaba que todas las personas que tengan, que puedan perder, que tienen este problema, que tienen este problema, exactamente, van a estar siendo beneficiadas por el ministerio, y obviamente no se preocupen por el pago de las cuotas y esas cosas. Hay un plan de contingencia para poder atender esta emergencia con las familias que están afectadas, ¿verdad? Sí, así Entiendo es. que llegó ahora, todas estas acciones, fondo, ¿no? ellos nos decían el día de ayer, y esto hay que destacarlo porque no es algo así como que surge contingencialmente. Nosotros estamos hablando de que antes las personas que se encontraban en esa situación, a mes con mes les llegaba el cobro de la casa. Sí. O sea, el día de ayer Michelle Sol habla y dice, no se les va a cobrar esa mensualidad. Es más, se les va a brindar ayuda, se les va a buscar una casa en el sector, o vamos a ver en qué solución les podemos brindar. Cada persona, pues me imagino que tiene que hablar con el Ministerio de Vivienda para ver su caso muy particular, pero a todos se les va a brindar ayuda en el tema de vivienda, y esto es algo que hace esta administración, esta ministra, porque está obviamente en función de las personas. Antes no, antes estabas en esta situación, tenías que abandonar la casa, igual te cobraban la mensualidad. Claro. Entonces no es humano. Para tranquilidad de las familias se les va a atender esa situación. Exactamente. Ministro, sí. ¿Cuál es la otra informe que tiene a nivel nacional? ¿Cómo está Oriente? Que entiendo y veíamos un poco la situación del informe que da el ministerio, y también la imagen satelital que está prácticamente el territorio, Centroamérica está siendo fuertemente impactada. Sí, mira, a mí me están constantemente, bueno, esto obviamente le por están ser dando los insumos. Ahorita te lo doy actualizado. En este momento se identifican afectaciones, dicen personas evacuadas y albergadas 12. Entiendo que estas son en La Libertad, estamos hablando de la cárcava de la Santa Lucía también, y se presentó también en San Rafael Cedros otros albergues. Personas desaparecidas 2. Hasta no identificarlas o no tenerlas con nosotros, no podemos determinar si han fallecido o no, ¿verdad? Personas fallecidas 1, esta persona quiso cruzar un río. Este es un llamado también a toda la población salvadoreña, no tomar riesgos innecesarios. Es importante que nosotros salvaguardemos nuestras vidas en primer momento, ¿verdad? Y obviamente no pongamos ni nuestra vida ni la vida de nuestros seres queridos en peligro. Árboles caídos, bueno, 9.
deslizamientos 8, calles obstruidas 17, viviendas inundadas, esto es en el Bajo Lempa 18, viviendas dañadas 4 y cárcavas ahorita se presentan 2. Hay derrumbes en varios, por eso yo advertía. Los Chorros es una situación muy particular, entiendo que ya se logró quitar toda la parte, sí, pero que había Libertad hay también. Sí, había un árbol caído y hay algunos desprendimientos. Esto es la vulnerabilidad del país, o sea, nosotros estamos presenciando eso y lo hacemos cada vez y todos los años, o sea, este tema es recurrente. Yo desde que tengo memoria veo todos los años inundaciones, caída de árboles, y Los Chorros es un problema generalizado. O sea, no escapa del conocimiento y la experiencia de saber que el mapa que se va a generar, pero grande, ¿no? Hay una situación, nosotros no podemos vivir eso cuando hay mucha terminología que nosotros tenemos que superar, por ejemplo, desastres naturales, eso no existe, Ernesto. Nosotros lo que tenemos es capacidad de reacción ante las situaciones que se presentan o no tenemos la capacidad de reaccionar. Los desastres solo están cuando nosotros nos superan nuestra capacidad de reacción. ¿Qué significa? Que nunca se invirtió en tema de prevención y nunca se invirtió en los equipos necesarios para que nuestra gente respondiera. Ante eso, nosotros estamos tomando las medidas del caso y vamos a construir un sistema que de verdad funcione para beneficio de la población salvadoreña. No es posible que todos los años estemos viviendo eso y también nuestras construcciones tienen que ir en otro sentido. Ya visto, por ejemplo, en el tema de Los Chorros, el ministro de Obras Públicas tiene un proyecto en el que se va a quedar atrás este tema, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente y con eso, porque no podemos seguir solamente raspando la montaña, es que siempre sucede lo mismo. Y al hacer lo mismo, pues tenemos las mismas consecuencias. Obviamente también el llamado a la población salvadoreña, nuestra experiencia en la alcaldía de San Salvador junto con el presidente, que en aquel momento alcalde, es la población salvadoreña tira la basura a las calles. Esta basura llega a los tragantes, nosotros con los equipos de desechos sólidos limpiábamos estos tragantes, eran toneladas de basura la que sacábamos de estos tragantes y toda esta basura es porque un salvadoreño puso su basura en la calle. ¿Qué sucede después? Se dan inundaciones. Y después las personas se preguntan por qué se inundan las calles. Y es porque nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura y depositar la basura donde se debe. Algo tan insignificante como una pajilla, como una bolsa, va obstruyendo de manera constante cada uno de estos lugares y por eso es que se generan estas condiciones. Debemos de cambiar de una buena vez y debemos de trabajar todos para eso. Ok, voy a hacer una pausa, ministro. Aprovecho, no sé si voy a procurar invitar como siempre y darle mención a algunas interrogantes que tengan ustedes con relación a esta situación atemporalada que tenemos. Por supuesto, esto será después de la pausa comercial. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenga muchísimo cuidado, sigue lloviendo. Lo hablábamos extra cámara con el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, lo cual significa que la situación de temporal va a continuar. No sé si en el transcurso de la conversación me colocan de nuevo la imagen satelital que muestra precisamente estos sistemas atmosféricos que están muy posicionados en toda la zona del Pacífico, lo cual de alguna manera están provocando las incidencias de lluvia sobre nuestro territorio. Esto desde luego marcará el pulso de acuerdo ya a la parte oficial para poder estudiar este comportamiento que cambia en horas. Puede ser que los comportamientos tengan, y sobre todo también por la influencia que tenemos del flujo del este, que es toda esa corriente de aire que nos llega desde el Atlántico y lo cual pues en algún momento entra en choque con la incidencia de estos fenómenos que están ubicados en la zona del Pacífico. Para las horas de la tarde que siempre entra la brisa marina podrían generarse más lluvias sin duda alguna porque esa es la naturaleza con la cual esa zona se posiciona y lo decía anteriormente, conocida como la zona de convergencia intertropical, que es precisamente la que se encuentra difuminada a raíz de estos sistemas que estamos visualizando en las cámaras. Para cerrar este sitio. No lo puede decir mejor, Ernesto, justamente así. Pero es la especialidad. A ver,
Mira, para cerrar este ciclo. Sí, hay que volver e insistir también en los anuncios que se dieron en un principio para las personas que tal vez nos están sintonizando en este regreso de comerciales. Hemos declarado alerta amarilla a nivel nacional, tenemos alerta naranja en la cordillera volcánica y en la costa de la República de El Salvador. Las clases se encuentran suspendidas, tanto colegios privados como escuelas públicas. También tenemos este mismo mensaje para las universidades privadas y la Universidad Nacional. Por favor, acatar las medidas y acatar lo que el Ministerio de Educación o el Sistema de Protección Civil en su totalidad están indicando. Nosotros nos encontramos trabajando a nivel nacional, hemos trabajado en las últimas horas, obviamente se ha presentado una lluvia, ahorita se encuentran saturadas las tierras y se pueden presentar deslizamientos, se pueden presentar árboles caídos. Nosotros estamos también con Fovial y con el Ministerio de Obras Públicas trabajando en estas acciones. Tenemos una alerta roja en la Cárcava de Santa Lucía que ustedes pueden ver en este momento en televisión y cómo esta ha ido avanzando a través de los años. Nosotros datamos de esta Cárcava desde el 2005, para el 2008 ya era una situación grave y aún así nunca se tomó una medida. Esta es una caída de más de 70 metros. La población salvadoreña puede observar ahí la negligencia de los gobiernos anteriores cuando 400 casas de ese lugar corren peligro precisamente por no haber tomado las medidas del caso. Nosotros a partir de julio invertimos más de $3 millones para crear y generar condiciones de mitigación de riesgo en esta zona. La empresa ya se encuentra trabajando en el lugar, fue adjudicada, licitada y adjudicada, y pues hasta ahora nosotros vamos a poder brindar una solución, pero esta solución tuvo que haber sido hecha hace muchísimo tiempo. En el transcurso del día va a llover, como tú dices, en la tarde se pueden presentar más lluvias. Nosotros estamos dando pronósticos de corto plazo, es decir, de 4 a 6 horas. Esperaríamos que para el día de mañana estas lluvias bajen y las condiciones mejoren, pero para el día de ahora, por favor, a todos los salvadoreños, tomar las medidas del caso, proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos y por favor no ponerse en riesgo de ninguna manera. Nosotros vamos a seguir trabajando pues con el sistema de protección civil para resguardar la vida de todos los salvadoreños. Protección civil, bomberos y todos los que conforman este sistema estamos al servicio de la población. Ok, bueno, debidamente atentos, como lo dice el ministro. Voy a aprovechar su presencia, ministro, para hablar de otros temas de país. Bueno, la Asamblea Legislativa no logró acuerdo en la Comisión de Hacienda para los 91 millones de dólares que van destinados para la segunda fase del plan de control territorial y que de alguna manera lleva el enfoque o el énfasis para generar oportunidades en estos territorios. Sí, es lamentable. El día de ayer nosotros pudimos estar viendo a través del canal legislativo esta comisión. Asistió a ella pues el presidente de CIFCO, del Centro de Ferias y Convenciones, nuestra coordinadora, secretaria también estuvo ahí, y el presidente de ANDA. Ellos estuvieron explicando cuáles iban a ser los rumbos que iban a tomar estos fondos, de cuánto era para cada institución, para qué iban a servir, cómo se iban a invertir, a quiénes iban a beneficiar. Es decir, el detalle completo de todo lo que hemos venido hablando una y otra vez. Siempre que se sale de una de estas comisiones, los diputados vuelven a reiterar, es que necesitamos más información, es que necesitamos más información. Y entonces van alargando y dilatando esto a medida que no se apruebe nunca. No es nuevo, no es una práctica nueva, es algo que nosotros hemos visto a través de los años, es algo que ellos hacen como costumbre para no dar su voto. Primero inician diciendo, nosotros vamos a apoyar cualquier proyecto que venga encaminado y beneficie a la juventud salvadoreña. Acto seguido es, pero necesitamos más información. Es decir, como que si, por decirlo al inicio, que van a apoyar, quita el hecho de que no van a votarlo. Acto seguido, ¿no? Entonces nosotros no podemos continuar con esa dinámica porque es desgastante. Todas las personas que se presentan en la Asamblea Legislativa de este gobierno, tanto ministros como presidentes de autónomas, tienen muchas labores que hacer, están en función de la ciudadanía, están trabajando para la población salvadoreña, y los diputados se encargan de que estas personas lleguen ahí, estos funcionarios lleguen ahí, hablen con ellos, les expliquen todo, y lo hacen reiteradas veces, haciéndolos perder el tiempo, ¿verdad? Y para nosotros es importante que los diputados tomen conciencia que hay que votar por esos 91 millones en beneficio de la población salvadoreña.
ellos van a tener la oportunidad de fiscalizarlos en cualquier momento y a lo largo de toda su ejecución. Los medios de comunicación también están para eso, el acceso a la información también está para eso. Lo que yo te puedo decir es que en un comparativo, cuando tú hablas, por ejemplo, tienes 91 millones de dólares, ¿verdad? Y te das cuenta que a través de todos los años de administraciones de estos partidos políticos, que son los que más se enfocan en negar esta oportunidad, ¿verdad?, a los jóvenes con estos 91 millones, hubieron tantos casos de corrupción y jamás cuestionaron ni se autocuestionaron de por qué las cosas están sucediendo de esa manera. Jamás dijeron vamos a devolver lo robado por estos funcionarios, jamás los acusaron, cada quien era como a hacerse el ojo pacho. Estás hablando de millones y millones de dólares de exfuncionarios de ambos partidos que se fueron y que nunca fueron invertidos aquí. Si nosotros pidiéramos por lo menos el dinero que se señala a Mauricio Funes que se llevó, ¿verdad? ¿Cuántos son? 350 millones. Imagínate lo que podríamos hacer en pro de la juventud. Y apenas son 91 millones de dólares y ellos ponen todos los peros habidos y por haber. Yo creo que es momento de tomar acciones y hacer algo diferente. La población salvadoreña lo que quiere ver es resultados. Si ustedes nos otorgan la oportunidad de servir a la población y nos dan ese financiamiento, esos 91 millones, nosotros vamos a hacer un buen trabajo en beneficio de la juventud de este país. Si ustedes se niegan, obviamente, a aprobar esos 91 millones es porque ustedes tienen intereses que son ajenos a la población salvadoreña y a la juventud de este país. Yo quisiera que desde tu plataforma, desde tu programa, Ernesto, llamar la atención hacer un llamado a la conciencia de cada uno de estos diputados que se encuentran representados en la Asamblea Legislativa. Se les llama padres de la patria, a veces dista mucho ese nombre, ¿verdad? Les queda grande, pero bien, haciendo todavía alarde de esa mención. Quisiera que invirtieran realmente en la población salvadoreña, en la juventud, y que es el momento de actuar. Nosotros tenemos hoy una oportunidad histórica para cambiar la dinámica, para hacer diferentes las cosas. Entonces que se sumen a este esfuerzo, que se sumen a la transformación del país, porque ya El Salvador no puede seguir en ese ciclo. Ok, y hablando de la Asamblea Legislativa, también están, desde luego, la situación de esta comisión, que me gustaría que también la opinión de investigación que se le ha creado para poder ver, desde luego, si hubo o no cometimiento de delito por parte de un funcionario de la administración actual. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Claro. Vamos a, desde luego, como siempre, también gracias a usted por estar enviando sus comentarios. Qué bueno, Ernesto, debería de revisarse la ley de medio ambiente, ministro. Sí, dicen, claro. Porque la ley en algún momento no estipula fuerte multa por aquel aspecto que tienen que ver con las violaciones a nuestro medio ambiente. Los tragantes no tienen tapaderas, dice Doris Inglés, nuestra buena amiga. Saludos a Doris. Buen trabajo, ministro, por lo que se está haciendo de atender a estas familias de la colonia Santa Lucía. De hecho, también debería de solicitarle un permiso laboral a estas personas para que de alguna manera no se les descuenten en sus lugares de trabajo. Me parece que esa es una buena también recomendación. Así es que sanciones económicas a quienes botan basura en las calles debería de considerarse ese otro elemento, recomiendan acá, ministro, nuestro público. Muchas gracias. Me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cómo examinas tú esta situación de buscar algunos aspectos para investigar a un funcionario de tu gobierno, y especialmente cuando se está manejando toda esta situación de culpas y no culpas? ¿Cuál es tu lectura? Mira, es curioso porque el trabajo de la Asamblea es legislar, ¿verdad? En beneficio de la población salvadoreña, y creo que ellos usan mucho tiempo en el tema, más que todo político. Vi cuando llamaron a Carlos Marroquín, que es el funcionario al que tú haces referencia, ¿sí? Le llamaron a la Asamblea y le cuestionaron. Pues yo creo que le respondió muy bien, que estuvo claro en cada una de sus posturas, y después el presidente de la Asamblea Legislativa
hizo una comisión, creo, ya le cambiaron el nombre, pues al final ya no sé ni cómo es que se llama. Es una comisión que investiga las acusaciones que supuestamente entonces, hizo, ¿no? y miraba, por ejemplo, a todos estos diputados que forman parte de esta comisión, ayer en un programa que sale por las noches, Ernesto, estaban ahí dando declaraciones y todos juntos, y era curioso, a mí me llama más la atención cómo es que Arena, el FMLN, junto con otros partidos se han unido, precisamente para señalar y atacar a este gobierno. ¿Qué sucede? Yo creo que la población salvadoreña sabe y entiende perfectamente que si El Salvador se encuentra hoy como está, que si las condiciones de hoy son las que son, es precisamente porque estas personas y estos funcionarios gobernaron a través de los años e hicieron las cosas como quisieron hacerlas, ¿verdad? Ellos tuvieron su oportunidad. Es curioso ver a políticos del siglo pasado, literal del siglo pasado, porque no es una exageración, pues vienen y datan desde el 94, que vienen, ¿verdad?, algunos de ellos en la Asamblea Legislativa o en la función pública, y aún así ahora creen que ellos tienen la razón, ¿no? Yo he visto cómo Carlos Marroquín ha sido muy enfático, muy claro en decir que él lo que expresó fue algo que la población estaba pensando, y él interpreta, pues obviamente está con las comunidades, interpreta el clamor y el sentimiento de la gente, y es lo que él ha expresado. Y bueno, y ahora los diputados quieren hacer de esto un show político, realmente crear una comisión y hacer que 4 o 5 diputados trabajen dentro de esta comisión, cuando podrían estar trabajando para la población salvadoreña, visitando comunidades, trabajando, viendo las necesidades. Si ellos hicieran ese trabajo, Ernesto, sería más fácil explicarles las necesidades que como salvadoreños tenemos. Sería más fácil explicarles por qué necesitamos los 91 millones de dólares, de los que estamos hablando en el segmento anterior. De esa manera ellos entenderían cuáles son las necesidades de las personas en el territorio y por qué nosotros necesitamos invertir precisamente en estas comunidades, en estos espacios. Tenemos que cambiar la forma de gobernar y debemos de cambiar todos. Por eso es que las personas se cansan de los políticos, por eso es que las personas señalan a los políticos de que no están haciendo bien las cosas, y por eso es que la Asamblea está tan caída en sus... en su popularidad, pues, o sea, nadie cree en la Asamblea Legislativa, nadie cree en los diputados, y es porque ellos no están haciendo bien las cosas. Es un llamado a la atención cuando todos te dicen, estás haciendo mal las cosas, cuando todos te señalan, no ese es el camino, cuando todos te señalan, eso que tú estás haciendo está en contra de la población salvadoreña, y aún así no escuchas, es porque algo mal está sucediendo. Los diputados de la Asamblea y cada una de las fracciones representadas ahí tienen que hacer una introspección y saber cómo se encuentran ante la población salvadoreña, legislar a favor de la gente, acompañar a este gobierno que quiere hacer bien las cosas en pro de los salvadoreños. De eso se trata, no estar creando comisiones innecesarias para investigar pues expresiones que vienen del pueblo salvadoreño. Ok, y esto se da en el contexto, es decir, la acusación, la creación de esta comisión para investigar esta supuesta acusación del director de reconstrucción de tejido social, Carlos Marroquín, se da también en el contexto ahora de nuevas versiones donde se habla de posible involucramiento de Partido Arena y FMLN también en esta situación. En el tema de las pandillas, ¿te refieres tú? Cuando nosotros hablábamos, la comisión no tiene nada que ver en este tema, o sea, hay un contexto sí en el que ha surgido esta comisión y ahora se está solicitando, de parte de la población salvadoreña una comisión para que investigue a Norman Quijano por sus señalamientos de parte de este testigo criteriado llamado Noé, ¿verdad? En el que le señala a él de haber ofrecido $1 millón, creo yo, $1 millón precisamente para verse beneficiado con las estructuras pandilleriles a nivel nacional. En el tema electoral. En el tema electoral, y tampoco escapa el FMLN de estos señalamientos. A través de los años ya hemos visto esos acercamientos y para mí no es de extrañarse, deberían de revisar cada una de esas situaciones, y yo creo que igual de grave es esa situación, así que deberían de para eso crear una comisión especial también. Si una persona que hace una expresión popular, ¿verdad?, que se refiere a los diputados sobre un tema en específico porque la población salvadoreña así lo piensa, y por otro lado tenemos un proceso judicial en el que también señalan a un funcionario, pues deberían de investigarlo, pues todos estamos sujetos a investigación, esto no escapa a nadie, así que nosotros deberíamos de trabajar en función de eso. Nosotros estamos precisamente para responder a los intereses de la población salvadoreña, y si hay una investigación, lo más prudente es abrirse a esa investigación. Ok, el tiempo se nos fue.
Quiero agradecerte, Mario, que nos hayas acompañado. Gracias. Sin duda alguna, muy activos para las próximas horas a raíz de todo el sistema de afectación que tiene el territorio a raíz de las lluvias. Así es que vamos a estar muy atentos de poder buscar la fuente oportuna para estar al tanto de lo que acontece. Gracias, Ernesto. Realmente, bueno, sí, activadísimo. Nosotros hemos estado toda la noche, parte de la madrugada, en actividades alrededor del país, verificando algunas situaciones. Tuvimos que dormir unas horas para venir a tu programa, pero ahorita pues ya volvemos a nuestras labores de territorio, a sacarnos este saco y a trabajar para la población salvadoreña. Y agradezco a nombre de todo nuestro público ese espacio, porque también es importante informarle a la población. No, y muchísimas gracias. Es importante también, tomen las medidas del caso. Las lluvias van a continuar en el transcurso del día, sobre todo en la costa y en la zona volcánica. Por favor, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros adultos mayores, protejamos nuestras vidas, que es lo más importante, y recuerden, pues, amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Qué bueno, excelente, me encanta. Gracias, Mario. Así es, por mi parte, esté muy atento de nuestra señal, de nuestros noticieros. Si hay necesidad de romper programación, vamos a estar desde luego llevándoles a ustedes, Dios no quiera, que haya pues mayores desgracias a raíz de esos sistemas que están desde luego muy posicionados frente a nuestras costas en el Pacífico. Esperamos que esta situación cambie de pronóstico, sobre todo cuando se trata de ver esas fuertes concentraciones que tenemos ahí. Así es que gracias por mi parte, esto es todo por hoy, y como lo dijo el ministro de Gobernación, recuerden amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.